algunos colegas que veo, el cuerpo consular, al presidente de la Asociación de Uruguayos en Gran Canaria, esa señora, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También pienso que algunos miembros de la colectividad israelita en Canarias y el público en general, gracias por acompañarnos esta tarde, por participar en la presentación del libro del ingeniero Ruperto Long, La niña que miraba los trenes partir. En primer lugar, a la directora que la presentará, quiero dar un especial agradecimiento a la directora, la señora Elena Costa, y además a todo el equipo de trabajo de esta prestigiosa institución por su permanente apoyo a las iniciativas y actividades de nuestro Consulado General de Uruguay en Canarias, y sin cuya colaboración este acto hoy no hubiera sido posible. Antes de seguir adelante, queremos hacerle la entrega de un obsequio especial. Muchas gracias. Con una dedicatoria especial que me ha hecho el ingeniero. No, por lo menos. Muchas gracias. Es verdaderamente un orgullo y una esta es la Casa de América para todo el cuerpo consular y para el Consulado de Uruguay en especial. Muchas gracias. Los canarios fundaron Montevideo y ahora ustedes están fundando las formas de Gran Canaria. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar, expresar también nuestro agradecimiento al ingeniero Ruperto Long. Digamos que por desviarse un poquito en su trayecto y en su visita de presentación del libro a distintas ciudades de la península y llegar hasta la comunidad autónoma de Canarias y presentar su obra en esta capital, en esta tierra canaria a la cual nos unen tantos vínculos históricos, culturales y de amistad. Y especialmente, como les decía, a esta casa, la Casa de Colón, cruce de caminos y punto de encuentro entre Europa y América. Es un honor también contar con la presencia y la participación del señor Luis Ángel Pérez Quintero, de su derecha, representante del Instituto Encuentro Canarias Israel de Tenerife, y también del Centro Separat de Madrid, que nos ha apoyado mucho en esta presentación. El ingeniero Long viene de presentar el libro en Madrid, ahora el 16 de mayo. Lo estamos presentando hoy aquí en Las Palmas y luego va de camino a Salamanca, Universidad de Salamanca y Barcelona. Bueno, unas breves palabras para referirme a algunos datos biográficos del ingeniero Long y del señor Quintero también, aunque ya les hemos entregado un tríptico, pero un poco también de unas palabras especiales para su trayectoria. El señor Long es ingeniero civil, escritor, político uruguayo, fue senador de la República Oriental del Uruguay, presidente de la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas, la llamada UTE, presidente del Laboratorio Tecnológico de Uruguay, el LATO, y actualmente es ministro del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay. En 2013 fue condecorado con la Orden de las Artes y Letras de la República Francesa en el grado de caballero. En 2015 recibió la medalla al mérito Juan Zorrilla San Martín. Participó en libros colectivos también, editados en Uruguay, Brasil y Paraguay. Desde 2010 se integra a los jurados para los premios Bartolomé Hidalgo, es académico titular electo por la Academia Nacional de Ingeniería en Uruguay y fue elegido ingeniero del año en el año 2012 por la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Ha recibido además múltiples distinciones, como el Premio Eslabón Solidario por su apoyo a las personas con discapacidad, el Premio Jerusalén 2012, el Premio World Trade Center en Uruguay, el Premio Morosoli por la creación de un espacio de ciencia, el Premio Génesis, en fin. Ha escrito además otras obras, no solamente esta que estamos presentando hoy. Es autor de 5 libros: La mujer que volvió del abismo, Plantao, No dejaré memorias, Hablando claro y Che Bandoneón. Dejo lo del libro para cuando culmine la presentación ahora del señor Quintero. Señor Quintero es representante del Instituto Encuentro Canarias Israel de Tenerife, también del Centro Separat, y documentalista. Ha colaborado con el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, el Cabildo Insular, desde el 82, realizando expediciones científicas, colaborando en numerosos proyectos de investigación. Ha realizado exposiciones y proyectos culturales a solicitud de instituciones, tanto públicas como privadas. Ha impartido conferencias en la Fundación 11, en la Fundación Caja Canarias, en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, en el Ayuntamiento de Granadilla, en La Calla, así como en la prestigiosa Universidad de La Laguna. Su trayectoria la ha llevado a realizar viajes al norte de África, Oriente Medio, lo que ha originado la creación del Instituto Encuentro Canarias Israel. Asimismo colabora con la Embajada de Israel en Madrid
en la promoción y desarrollo de proyectos culturales, coopera con el Centro Sefarad de Israel, perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores, y en proyectos de la cultura sefaradí. Ahora me voy a referir un poco nada más al libro para después dejarlos hablar a las personas que están aquí a mi derecha, que nos honran hoy con su presencia en Canales. Estamos aquí obviamente para escucharlos debatir, primero hablar un poquito sobre el libro y después van a hacer un coloquio en el cual ustedes también pueden participar o personalmente si quieren hacer alguna pregunta. El libro La niña que miraba los trenes partir fue publicado en más de 15 países, 20 prácticamente, ahora 20. Se ubicó entre los libros de autor extranjero más vendidos en Italia. Fue ganador en Uruguay del Libro de Oro 2016. Ha sido traducido al italiano y al rumano y antes de fin de año, según les decía el ingeniero, va a ser publicado en hebreo en Israel. Vamos a pasar después un pequeño tráiler, pero yo quería comentarles algo sobre las historias de este libro, un breve resumen. En principio cuenta 4 historias que están hilvanadas, ¿no? De cuatro historias de vida en esa época tumultuosa, turbulenta de la Guerra Mundial, del Holocausto. En un mundo azotado, como nos dice el ingeniero Long, por los conflictos bélicos, tenemos principalmente la historia de una niña, Charlotte, una niña belga de 8 años, que huye de la vieja ocupada por los nazis junto a su familia, dejando atrás su casa y su infancia feliz para vivir increíbles peripecias. Esta niña obviamente hoy en día tiene 85, 86 años, es una señora de una larga trayectoria, que es directora todavía aún, ¿verdad?, de la Universidad ORT en Uruguay, una de las principales universidades privadas del Uruguay. Todavía ella está activa y los ha acompañado hasta Madrid, ha estado en la presentación del libro en Madrid, pero bueno, hasta aquí no se ha animado a venir. Pero nosotros tenemos una sorpresa al final, no la vamos a tener presente, pero vamos a tener un material para mostrar. Y bueno, ella es belga, obviamente, pero lo dije en uruguayo también, obviamente, y su historia de vida es muy, muy interesante y lo vamos a ver en un ratito también en ese libro que tenemos. Otra historia es la de Alter, tío de Charlotte, obligado a trabajar en uno de los guetos donde Hitler ordenaba confinar a los judíos y que debe afrontar una extrema disyuntiva épica. En tercer lugar tenemos a Dimitri Amilcavali, ¿no?, militar francés de origen georgiano, que desembarca en el norte de África al frente de la mítica legión extranjera para enfrentarse al mariscal alemán Rommel y a su temido Afrika Korps. Y después tenemos una cuarta historia de Domingo López Delgado, un soldado uruguayo que se enrola como voluntario en las fuerzas de la Francia Libre y es destinado a la legión extranjera en Libia, en Bir Hakeim, donde será testigo de la grandeza humana de su superior, que es precisamente ese señor Dimitri Amilcavali, ¿no? Y ambos participarán en un combate legendario. Es una novela estremecedora, inspirada en hechos reales. Eso es lo que más motiva e inspira su lectura. Son historias de vida de sobrevivientes, ¿verdad? Especialmente el caso de la señora Charlotte, y que surge de una investigación profunda sobre una época en la que confluyeron xenofobias, persecuciones, guerras, humillaciones. Y yo leía hace poco en una de las entrevistas de la señora Charlotte que ella no se había animado, ¿verdad?, hasta ahora a contar su historia. Ella incluso dice: me sorprendo de ser un personaje de esta novela, pero está muy agradecida al ingeniero de haber podido ahondar, ¿verdad?, en esas vivencias y poder contar ella sus experiencias de niña. Antes de darles la palabra, quería a las estrellas acá de la velada, agradecerles nuevamente a todos por su presencia, por su deseo de participar en este viaje que emprendemos juntos por una hora, porque pienso que toda propuesta de lectura constituye una oportunidad de viajar a ese escenario que nos plantea el autor. Esta noche nos acercamos así a esta novela del ingeniero Ruperto Long, que nos transporta a rememorar una época turbulenta y oscura, diría yo, de enfrentamientos, de guerras, ¿verdad?, de ambición, de exaltación del poder, de egoísmo, de falta de tolerancia y de concordia. Muchas cosas que también nos faltan hoy en día, ¿verdad? O sea que el tema está muy vigente. Y esto lo hace a través de estas 4 historias de vida que les he presentado, que son, claro, situaciones muy tristes, ¿verdad?, lamentables que se dan, y que, no obstante, pienso que, y creo que estamos todos de acuerdo, es necesario recordar, rememorar, traerlas del pasado
y mirarlas en el presente con una perspectiva. Y también ello nos da una visión distinta que nos permite también avisorar lo que puede ser el futuro. Pienso que es necesario recordar estas instancias, aunque son tristes y lamentables, ¿verdad?, en la historia, porque lo fundamental, por lo que lo hacemos, es para que los que no vivieron esas instancias, o los que eran muy jóvenes o no habían nacido, sepan lo que ha sucedido, y además, principalmente para evitar, ¿verdad?, que vuelvan a repetirse. Creo que eso es lo más importante. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos y acceder a la gente. Gracias. Vamos a ver entonces el book trailer para que tengan un poco una idea más clara de las historias que cuenta esta novela. Bien. Bueno, buenas tardes, primero que nada, y un gusto de tenerlos aquí. Muchísimas gracias a la directora de este lugar maravilloso que es la Casa de Colón, que nos dice tanto, ¿no? Por supuesto, el solo hecho de estar aquí ya es algo formidable y mucho le agradecemos. Quiero agradecerle al Consulado de Uruguay, a la Cónsul General Rina Ioca, que ha estado organizando este evento, este momento de encuentro, y a todo su equipo que ha participado en esto. Un agradecimiento muy especial para el profesor Ángel Pérez Quintero, que ha viajado desde la vecina Tenerife a acompañarnos acá expresamente para esta noche, así que mucho te agradecemos también. Y bueno, tanto a los compatriotas como a las personas de
de la colectividad, que es un gusto estar encontrándonos en distintos lugares. Lo mismo sucedió en Madrid, donde la presentación la hicimos en el Centro Sefarad Israel, y también lo haremos en otros lugares en vinculación. De modo que es un placer estar un poco en este cruce de caminos. Y ahora sí, vamos a empezar a sumergirnos en ese viaje que nos proponía Rina al libro, pero a la época también, y algunas reflexiones que nos depara la misma, ¿no? Por supuesto que hay un personaje central en esta historia, que es Charlotte, esa niña, la que miraba los trenes partir justamente, que, bueno, era una persona que yo conocía de muchos años, porque era una persona que la conocía por su actividad universitaria en el Uruguay. Ella fue un poco el factotum del crecimiento, el desarrollo de una universidad en el Uruguay que se llama ORT, que también está en otros países. Y entonces yo creía que la conocía, habíamos hecho cosas juntos, habíamos hecho actividades, programas, hasta que un día me invita, me dice, bueno, mire, ven a mi casa a tomar algo, que viene un profesor de no sé qué otro lugar. Bueno, llego y resulta que cuando llego era el primero en llegar, ¿no? Son esos premios por llegar en hora, ¿no? Que me la encuentro a Charlotte. Y como nos conocíamos, y bueno, habitualmente en esas circunstancias uno empieza a hablar del tiempo, y si llueve, si no llueve, hasta que llegue algún otro. Pero en cambio, fíjese qué pregunta se me ocurre, decirle, ¿y tú, Charlotte, cómo pasaste o cómo viviste los años de la guerra? Y bueno, se ve que la tomé desprevenida, porque me dice, bueno, yo soy belga, yo nací en Lieja, y cuando se produce la invasión nazi yo tenía 8 años. Y bueno, empiezo a ver que mi vida empieza a desmoronarse, ¿no? Un buen día no puedo ir más a la escuela, otro día los vecinos y amigos de toda la vida no nos saludan más, y un día llega lo que aquí se pretendió recrear en el Book Trailer. Un día llega una citación misteriosa, no se sabía bien qué eran, las citaciones eran oficiales, entre comillas, de modo que la mayor parte de la gente iba, aún sin saber lo que le esperaba. Pero el padre tiene la corazonada de decir, bueno, de repente esto es algo malo, y en cuestión de días, 2, 3 días, hasta el día que se tenía que presentar, toman la decisión de conseguir papeles falsos y desaparecer. Abandonan todo, por supuesto, todo lo que tenían, su casa, todo, y desaparecen. Y bueno, más o menos, no me contó todo esto, Charlotte, apenas me dio alguna pista, ¿no? Pero lo suficiente para que yo le dijera, y siempre me quedará esa frase por el resto de mi vida. En determinado momento le digo, y Charlotte, ¿y dónde te escondías tú? Ya me resultaba sorprendente que esa persona que tenía delante mío, que yo creí que la conocía, me empezara a dar esas... Le digo, ¿y dónde te escondías? Y me dice, bueno, por ejemplo, en Lyon estuve casi un año adentro de un armario, dentro de un ropero. Le digo, no puedo creerlo ya. Y bueno, ahí sonó el timbre, llegaron los invitados y se cortó la historia, ¿no? Se nos cortó la historia. Pero yo ya había quedado con la idea de que ahí había una historia de vida que había que contarla, era necesario contarla, es necesario en estas épocas contarla particularmente, ¿no? Y cuando me voy a verla, amiga, reitero, de 20 años, no era una persona desconocida, y le digo, Charlotte, esto hay que contarlo. Oh, no puedo. Tú conoces a José, mi esposo, yo lo conocí cuando vine a Uruguay. Él hace cerca de 50 años que estamos casados y no sabe nada, ¿no? Sabe el título, ¿no? Mi hijo Jorge Jorge Gruber, una persona muy conocida en Uruguay, tampoco sabe nada.
Y bueno, y ahí estuvimos muchos días y mucho tiempo, sí, que me decía que no, y yo que sí, y la familia de mi lado, y eso ayudó mucho a ir creando el clima para que un buen día me llamara y me dijera sí. Y ahí iniciamos un viaje, te diría, maravilloso en el recuerdo, abrir esa caja de recuerdos que había y empezar a sacar recuerdos que, por supuesto, muchos eran dolorosos, pero que todos ellos mostraban una luz humana que seguramente todas esas personas, las que sobrevivieron y los millones que no sobrevivieron, la tenían y que la perdimos y que es necesario recordarla, ¿no? Y no olvidarla, ¿no? Y bueno, así empezó la historia, estimado amigo. Hombre, yo creo que el libro ha caído en un momento histórico excepcional. Nos encontramos en una situación en la que cada vez más hay un antisemitismo. No hay más que irse a Francia ahora mismo, España, en Italia, en Estados Unidos. Estamos en un momento en el que todo lo que huele, y yo no soy judío, pero estamos en un momento en el que todo lo que huele a judío hay que procurar escacharlo. Y estamos en un momento en el que no solamente está floreciendo el antisemitismo, sino el racismo, todo lo que hemos creído durante años que ya estaba a punto de acabarse o que se había exterminado, ahora está floreciendo. En Europa, en Estados Unidos, me contaba el ingeniero que también en Uruguay, en el monumento al Holocausto, a las víctimas del Holocausto, recibe agresiones. Y yo creo que este libro y el testimonio de esta señora viene en un momento fundamental. Nosotros desde Centro Sefarat organizamos una actividad que luego la procuramos extender, sobre todo por colegios de la península, y ahora queremos extenderla también en Canarias. Una actividad que es el descubrimiento de la Shoah, que está dentro de la Ley de Educación, y celebramos un acto todos los años en el Senado, en enero, que coincide con la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. En esa fecha, el 27 de enero, celebramos un acto en el Senado en el cual se encienden 6 velas en conmemoración, por un lado, de los judíos, pero no solamente los judíos, los millones de niños que fueron sacrificados y que fueron exterminados, los gitanos, las minorías, también los homosexuales, los republicanos españoles, en fin, se tiene un recuerdo hacia este tipo de personas que dieron su vida en una serie de actos atroces. Entonces, creo que este tipo de libros vienen en un momento excepcional, porque necesitamos volver a recordar. La historia no se acaba en un libro. La historia no solamente no se acaba, sino que tenemos el riesgo de que se repita. Y hay que evitar por todos los medios que la historia en algunos aspectos se vuelva a repetir. Nosotros, del Centro Sefarat de Israel, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, trabaja en la divulgación de la cultura sefardí, y uno de los aspectos también es la lucha contra el olvido del Holocausto. Recuerdo, estábamos en la última ocasión en el Senado, ahora en enero, y después de la celebración, Miguel, el director del Centro Sefarat, Miguel de Lucas, me presenta a un superviviente, un señor de 83 años. Evidentemente, tú piensas, porque lo has visto en las películas, pero cuando un señor te enseña el brazo y te enseña el tatuaje, te das cuenta de que lo que has visto en las películas ya es bastante real. Y ese señor, todavía se me ponen los pelos de gallina, los pelos de punta, porque me dijo, por favor, tienes que conseguir que esto no se olvide. Por favor, que mi sacrificio no caiga en vano. Esto no se puede olvidar, la gente tiene que recordar. Entonces eso te emociona, y este libro yo creo que va a conseguir que el lector, cuando caiga en sus manos y lo disfrute, va a entender muchas cosas y va a comprender algo que hoy por hoy debería de estar en la conciencia de todos, y que sin embargo, al contrario,
Ahora el judío, el gitano, el inmigrante, el negro, todo eso hay que desecharlo. Pues no, desgraciadamente todo lo contrario. Yo diría que este libro, lo que yo me he encontrado después, como bien decía Rina, de haber recorrido unas como 20 países donde se va editando, y países ya de culturas variadas, y a veces muchas ciudades en un mismo país y a veces más de una vez. Hay una cosa que uno saca al final de todo esto. O sea, las historias, sobre todo la historia de Charlotte, las historias, después podemos mencionar las otras historias que yo las fui recogiendo y reconstruyendo sobre la base de ese comienzo que les contaba hace un ratito. Después que del redescubrimiento de Charlotte empecé a redescubrir otros, o a descubrir, perdón, otros personas o personajes que fueron nutriendo la historia. Y lo que yo noto que me pasa si uno va a Honduras o va a Venecia o va a Madrid el otro día o acá o a Córdoba en Argentina o a donde vaya, es que lo que al final queda del libro, más allá de todo, es que qué parecidos somos todos. Una verdad básica, elemental, qué iguales somos. ¿Cómo no nos damos cuenta que somos tan parecidos los seres humanos? Siempre estamos tratando de ver lo distinto. De comparar, y cuando comparamos y al otro lo señalamos como diferente, ya generalmente hay algo peyorativo. No solo es diferente, es un poquito menos, ¿no? Es una verdad básica de la vida, no tiene que ver ni siquiera con ninguna ideología ni nada, ¿no? Es una cuestión de prójimo, de proximidad en el sentido básico del término, ¿no? Y además que a nosotros, al contrario, que puede pasar en Francia o que puede pasar en Grecia o que puede pasar en Bulgaria, a nosotros hay un nexo común, que es la cultura sefardí. Sefarad ya existía en la Biblia. No hay que irse tan atrás, pero, por ejemplo, el profeta Abdías, en la Biblia, dice: los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad. Es decir, ya el término sefarad, el término sefardí, aparece en la Biblia. Pero luego, si nos vamos, por ejemplo, a historiadores de renombrado prestigio para todos, como puede ser Claudio Sánchez Albornoz, nos dice: soy de los que creen que en España, del rey para abajo, ninguno puede estar seguro de no contar con algún judío entre sus antepasados. Y tanto menos cuanto más cerca se encuentra cada cual de las altas jerarquías sociales. Es decir, yo estoy seguro que si nosotros escarbáramos un poco en nuestra historia familiar, seguro que algún familiar del tatara abuelo, seguro que es de origen judío. De hecho, ahora en España hay un boom, a raíz del decreto de Gallardón de dar pasaporte a los sefardíes, hay un boom, ahora una moda, de intentar averiguar si tu apellido procede de Toledo, de Gerona, procede de alguna familia judía. Eso no deja de ser más que una moda, porque al fin y al cabo, a mí, que el bisabuelo de mi bisabuelo haya sido judío, sinceramente no me influye demasiado, porque en realidad todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho. Pero sí es verdad que en España, con más razón que en otros muchos países, debemos de preservar la cultura judía y la cultura sefardí. Algo que a mí me ha llamado la atención cuando hoy hablabas tú, Ángel, del tema de la educación en estos temas y el difundir, pero difundir sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Porque a cierta edad para arriba alguna noción hay, mayor, menor, hay gente que conoce los temas perfectamente y otra por lo menos tiene una cierta noción. Pero evidentemente el joven que se está formando, bueno, son cosas, elementos que de repente todavía no llegaron a su conocimiento. Bueno, a mí lo que me ha resultado muy emotivo es la cantidad de
colegios, por ejemplo, que me han invitado, generalmente a edades del secundario, de 13, 14, 15 años, en cantidad de lugares, en cantidad de países, y lo abierto que están y cómo les llega el hecho de una joven, no solo la de ella, porque ahora podemos mencionar a los otros personajes, todos eran jóvenes, ¿no? El tío de ella, que se llama Alter, pero que era un muchacho que no era tantos años mayor, ella tenía 8, el hermano tenía 15 y el tío tenía 20 o 21, y estaba estudiando en Lieja, ingeniería, y cuando ve suceder las mismas cosas que decíamos, dice, bueno, yo no tomo una decisión completamente distinta, yo vuelvo a donde están mis padres, que eran polacos, entonces va al pequeño pueblito de Konskie, pequeña ciudad de Konskie, y vuelve allí, bueno, y todos sabemos que eso era meterse en la boca del lobo, ¿no? Y era un muchacho de 20, 21 años que llega ahí con la ilusión de defender a sus padres, defender su patria, porque él de alguna forma consideraba a Polonia su país. Y luego aparece un uruguayo también en la escena que yo logré, digamos, sabía que él estaba, y es una persona de Rocha, para los amigos, es una pequeña ciudad del interior de Uruguay, que cuando comienza la Segunda Guerra, y por eso yo digo la Segunda Guerra realmente que fue mundial, ¿no? Es decir, pasaron episodios en infinidad de países, ni que hablar en Europa, ni que hablar en el Lejano Oriente, en el Medio Oriente, en África, pero también en América Latina. Es decir, la batalla del Río de la Plata se produce bien al comienzo de la guerra, que es donde se hunde el Graf Spee, y en una batalla que es ahí delante de Montevideo, ¿no? De episodios de distinto signo, es decir, Mengele, después de la guerra, unos cuantos años después de la guerra, se casa en una ciudad de Uruguay, con su nombre, todavía con su nombre, aunque parezca mentira, porque él en realidad estaba en Argentina, pero como era un segundo matrimonio y las leyes uruguayas eran más liberales, se cruza y se casa en Colonia Suiza, digo, para los que lo ubican, es increíble, ¿no? Y todavía con su nombre, ¿no? O sea, sucedieron hechos antes, durante, después, antes de la guerra, hubo episodios muy emotivos en los cuales participaron muchos cónsules y embajadores de América Latina en la defensa de personas perseguidas, sobre todo de origen judío, mismo en Alemania, la propia Noche de los Cristales Rotos. Bueno, y entre otras cosas, nuestro amigo Domingo, en un café de Rocha, de una pequeña localidad de Uruguay, con sus amigos, y la discusión era esa, el tema era ese, y la gente lo tomaba muy a pecho. Entonces un buen día le dice, bueno, Domingo, si tú eres tan defensor de la libertad, ¿por qué no vas a defender la libertad donde hay que ir a defenderla? ¿No? Y él dice, esa noche yo decidí, y él se llamaba Domingo López Delgado, o sea que más hispánico imposible, pero el llamado que en aquel momento era el de Gaulle, ¿no? El de Gaulle, que se había exiliado en Londres y estaba tratando de armar una especie de ejército, como solemos decir, de cada pueblo un paisano, ¿no? Y ahí él va, junto con otros uruguayos, logra ser admitido, que ya eso era muy difícil, y un año y pico después termina siendo aceptado, y le dice, bueno, tú vas, él estaba en ese momento en el Cairo, tú vas, el Cairo todavía estaba bajo control aliado, pero el ejército de Rommel venía arrasando todo rumbo a los pozos de petróleo, ¿no? del Medio Oeste, del Cercano Oriente. Entonces ingresas, eres admitido en la Legión extranjera. Y eso es lo interesante de un poco de lo que yo por lo menos pretendí recrear en la historia, que es la historia de los
de las personas, como cualquiera de nosotros, que hubiera quedado en el medio de una guerra. Del mismo modo que Charlotte, y después van a ver, si leen el libro, cómo se entrecruzan la vida de Charlotte y Domingo. Del mismo modo que Charlotte era una niña, con muchas otras, y Alter era un muchacho estudiante, como otros. Domingo no era un general, era un soldado raso, en el último escalón, que le dicen súbete a un camión, y el camión empieza a meterse en el desierto, y llega a un lugar que le dicen, bueno, acá te bajas, esto es Bir Hakeim, ¿no? Después pasaría a ser un lugar histórico, pero era una serie de pozos en el medio del desierto, en el cual en unos pozos había gente, soldados, en otro había algunas piezas de artillería, en otro había alguna tienda de campaña, y ellos los bajan y dicen, ¿y qué tenemos que hacer acá? Bueno, tienen que detener al ejército de Rommel para que el ejército aliado pueda reorganizarse. Eso era en Libia, casi la frontera con Egipto, para que el ejército aliado en Egipto pueda reorganizarse e iniciar una contraofensiva. Y ahí los bajan, eran 3.200, y el ejército de Rommel era 50.000 a 60.000 hombres, por lo tanto enseguida quedan rodeados y se produce el célebre cerco de Bir Hakeim, en el cual había dos hechos que quiero destacar acá porque me parecen muy singulares. Dentro de ese ejército estaba Domingo y había unos 50 uruguayos peleando. Había unos cuantos republicanos españoles, están los nombres de los que yo pude recoger, me acuerdo un vasco Artola, un tal Invernón, de diversos lugares, y, muy importante, había una brigada judía venida de Palestina, de Tel Aviv, bajo el mando de un tal mayor Lippmann. Yo busqué todo lo que pude, no es fácil, porque no es la brigada judía que luego vuelve célebre, pero ya en el año 44, bajo institucionalizada. Esto era un grupo de voluntarios que, parecido a lo de Domingo, ¿no? O sea, agarraron las cosas y fueron a pelear ahí, y, detalle no menor, peleaban quedan rodeados también, forman parte de los que quedan rodeados, y la bandera que ellos desplegaban, si bien venían bajo mando británico, pero los británicos no les dejaban usar la bandera, pero cuando quedan rodeados, sacan la bandera, era la bandera con la estrella de David. Hay quienes, como Jerry Klinger, dicen que fue la primera vez que en el medio de un combate en época moderna se usa la bandera y quedan rodeados todos, los españoles, los uruguayos, los franceses, por supuesto, que eran la mayoría, y los palestinos, no se puede decir israelíes, en aquella época no existía Israel todavía, como por lo menos en el tiempo moderno. Y quedan rodeados, les empieza a faltar el agua, quedan primero tenían 1 litro de agua, después medio litro, llegan a tener 1/4 de litro en el desierto del Sahara por día para resistir. Bombardeados mañana, tarde y noche, los estucas, las piezas de artillería, hasta que llega un momento que ven que van a sucumbir, ya no le quedan municiones, mandan un mensaje ya desesperado, bueno, tenemos para 24 horas. Ahora, bueno, el libro está y Domingo está y muchos integrantes de la brigada también, así que ustedes se preguntarán qué fue lo que pasó, ¿no, verdad? Y ahora para eso van a tener que leer el libro, ¿no? Pero es muy emocionante todo eso. Y el general Kenny, cuando termina este episodio, que reitero, no relato lo que pasa, hace formar a su pequeño Estado Mayor que tenía y desfilan con la bandera, con la estrella de David, ¿no? Tremendamente emotivo, ¿no? Bueno, me fui un poco, pero para contar que la historia